porque es víspera de la víspera y yo creo que es importante que podamos hablar con la gente y que seamos un puente para aquellos que quieren enviar un saludo a los queridos, ¿no? ¿Por qué tú dices la víspera de la víspera? Bueno, porque mañana es víspera de Navidad, ¿no? Exacto, pero hoy es víspera de Nochebuena. Víspera de la víspera, sí, exacto, porque mañana es la víspera de Navidad, ¿no? Ajá. Pues entonces hoy es víspera de la víspera. Pero se puede decir también que hoy es víspera de Nochebuena, ¿o no? No, porque... bueno, sí, mañana es víspera de Nochebuena. Sí, porque mañana es Nochebuena. Oye, ¿verdad, Sí. Wow. Desde que empezó el programa. Wow. Me tardé 1 hora y media. Sí, hoy es víspera. Sí, hoy es víspera de Nochebuena. Porque Nochebuena también se celebra. No es solamente Navidad. Estuve 1 hora y media intentando... Sí, ahora caí. Oye, es víspera de Nochebuena. Si yo decía, antes que se acabe el programa se lo tengo que decir, porque desde las 6 de la mañana me está diciendo que hoy es la víspera de la víspera. Sí, pero tienes razón, es la víspera de Navidad. Es que me hace falta un tembleque, urgente. Oye, gracias a Clary Maldonado, hablando de tembleque, que ayer nos trajo arrocito con gandules, no con dulce. ¿Cómo? ¿Lo probaste? No, yo no. No con dulce. No lo he probado, pero ya me lo voy a probar, lo tengo ahí. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Y chocolate. Está molteadito en una esquina de la nevera de Nueva Vida. Sí, nos trajo té, ese chocolate, o sea, el cacao orgánico, así que muchas gracias, Clary. Así que, ¿vamos a hablar con el público? Vamos a hablar con el público. En la víspera de la víspera. Ahí. Vamos a hablar con la gente. Eso. Para que envíe su saludo navideño. Sí, vamos, saluda a ese ser querido, ya sea en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, esa persona que amas, esa persona que a lo mejor no vas a poder verla este fin de semana, pero ya la viste con el corazón, ya la viste con el alma, vamos. Claro que sí, así que abrimos las líneas telefónicas, saludos navideños, sí, 787-993-9700, haga una filita por ahí, vamos. Ok, empezamos, buen día. Buenos días, chicos, que Dios los bendiga mucho. Amén, preciosa. Amén. Quiero enviar un saludo navideño porque Cristo es nuestra Navidad. A la iglesia Sinaí del barrio La Gloria en Trujillo Alto, su pastor Iván Ramírez, Evelyn Cintrón, y a la iglesia que yo pertenezco, la iglesia Refugio Eterno del barrio San José en Carolina, su pastora, nuestra hermana Minerva Casi. ¡Qué bueno! Eso es. Muchas bendiciones. Sí, buena idea, saludar a la gente de tu iglesia, los pastores. Claro que sí, excelente. Sí. Continuamos en ruta. Hola. Dios les bendiga y felicidades. Dios te bendiga, felicidades también. Me encanta su programa, Dios los bendiga más, pero yo quiero felicitar a mi familia aquí en Puerto Rico y a mi familia en New Jersey, Filadelfia, Nueva York y Virginia, que están mis 3 hermanas, mis sobrinos bellos, y pues aquí en Puerto Rico también, que sea, ¿verdad?, una Navidad linda y recordar que es el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones, y a ustedes muchas bendiciones más. Igual para ti, qué lindo. A su gente de aquí de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, a nosotros. Eso es de eso se trata. Y la gente está bien consciente de lo que se celebra, del significado de la Navidad. Yo creo que este año cobró más conciencia que nunca. Sí. Este año cobró más conciencia que nunca. La gente no ha podido ir bien a hacer compras y no fueron otros. Decidieron no ir porque el verdadero significado está ahí dentro de tu casa, dentro de tu corazón, está allí. Oye, hablando de regalo, ahorita estábamos hablando de regalo. Ajá. Yo creo que yo recibo un regalo esta Navidad. ¿Tú recibes un regalo? Chachi, yo creo que Chachi me mandó a buscar un regalo. ¿Qué? Especial, un regalo especial. ¿Qué? Sí. ¿Qué te mandó a buscar, Chachi? Un caballo pinto viejo que tiene un vecino que yo lo quiero para mí. Y yo creo que ese va a ser regalito mío. Te lo habrá mandado a buscar, Chachi. Un viejo caballo que yo estoy enamorado de ese caballo y que lo quiero para mí. Pero tú dices el que decía la canción, con este viejo caballo de palo. Güey, sí, más o menos. Que me sirviera de amigo una vez. ¿Recuerdas esa canción? Sí. 3 navidades con él he pasado, di papá, ¿por qué? Bueno, qué cosa más linda. Eso fue que Chachi te escuchó cantando esa canción y dijo, no, Ya, está vamos bueno a el caballo. Sí, el caballo de verdad. A para que no moleste más. Buen día. Buenas. Enamorada y más feliz Navidad. Igual. Felicidades, abrazos. Aquí felicitando a mi familia, la familia Rivera Galindo. Les mando un abrazo, un beso. A la familia Vega Rosado también, que son los de mi esposa.
Les mando un saludo caluroso si me está escuchando alguno de ellos por ahí. Y le mando un saludo a mi gente de la Alianza Cristiana y Misionera en Villa Carolina y a su pastor Enrique Rivera, que los amo, su hermano Frederick los ama en cantidad. ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Qué lindo! Arriba, arriba. Vamos abrazando a los nuestros desde la distancia, amándolos, enviándoles saludos de solidaridad. Aquí estamos. En la víspera de Nochebuena. La víspera de Nochebuena en ruta. Muy buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Yeah. A mi familia completa, Wina, Grisel, a mi esposa Shakira, a Liena y mi nene, a mis hijas, y a los pastores Gina Marrero y a Manuel, Iglesia de Discípulos de Cristo de Macao, la iglesia más feliz de Macao. Dios les bendiga. Amén, amén. Ay. Qué rica, qué energía tenía ese caballero, ¿ah? Tremendo, qué bueno. Qué Celebrando rico la se Navidad. siente escuchar a la gente alegre en ruta. Muy buen día. Buen día. Hola, buen día, Rita de Trujillo Alto. Hola, Hey. hola. Hola, muchas felicidades para ustedes, muchas Igual. bendiciones y para felicitar a toda mi familia aquí en Puerto Rico, a mi hijo Ángel, mi hija Angélica Cindy y sus respectivas familias, mis nietos, y que pues el Señor nos bendiga y en medio de todo esto nos siga cuidando como lo ha hecho hasta ahora. Así será en el nombre Ahí de está. Jesús. Amén, amén. Amén. Qué lindo. Vamos por acá con más. La gente celebrando Navidad con nueva vida. Buen día. Buenos días, Fernan. Hoy aquí, bien tempranito en la mañana, en la víspera, saludando a Kelvin, a Mami y a ustedes que son los mejores. ¡Qué ¡Eso! linda! La víspera de la víspera. ¡Eje! ¿Estaba cantando? No sé, estaba alguien ahí. Eso. Seguimos saludando a los nuestros. Seguro. Adelante. Dios te Amén. bendiga más. Mi nombre es Sara. Le quiero enviar un saludo a todos los oyentes de Nueva Vida y a todos los que trabajan en Nueva Vida, Gracias. que me acompañan todas las mañanas para mi trabajo, los escucho en el trabajo también. Y un abrazo. No lo puedo dar, pues los envío. Claro que Qué sí. Igualmente, linda. amiguita. Un abrazo. Nosotros los un abrazo. recibimos aquí con mucho amor. Estamos recibiendo esos abrazos del público. Claro que sí. Adelante. Buen día. Buen día. ¡Hey! Hola. Hola, felicidades. Yo soy Yaniel Cruz Ortiz Ah. Ajá. y yo vivo en Salinas. Wow. Yo hace tiempo yo le decía a mamá que quería saludarlos a ustedes. Dios. Y yo les deseo muchas felicidades y gracias por darle el mensaje de Papá Dios. Dios Wow, mío. wow, qué Dios cosa más linda. mío, esto merece un Sí. aplauso. Tú eres un regalito para nosotros. Tú eres un regalo para nosotros. Qué bueno. Dios te bendiga mucho. Y bye, los quiero mucho. Igual. Adiós, igual. que recibas muchos abrazos y besitos de mami, de tu familita y que haya regalitos debajo del árbol, ¿verdad, Fernan? Sí, qué cosa más linda. Que haya regalitos. Oye, desde Salinas. De Salinas, qué bueno. Qué lindo. Y él dice, yo hace tiempo le estaba diciendo a mami que yo quería saludarlos. Qué chévere. Qué bendición. Esa vocecita nos alegra la mañana. Ay, qué rico saber que llegamos a los niños también. Claro que sí. Qué bueno. días. Ajá, sí. Sí, buen día. Buenos días, habla Brenda Lugo. Soy admiradora de ustedes, de la emisora. Me ayuda mucho. Les deseo muchas bendiciones a todos ustedes. Qué linda. Especialmente también a mi familia Lugo, familia Robles y en especial a mi hermana que cumple años hoy. Ay, se me olvida, a mis pastores. Eli Jureña, a Tania Pacheco de la Iglesia Familiar Hogar para Todos en Carolina. Qué ¡Eso! bien. La gente que saludando a su familia extendida, a la iglesia. Qué bueno. Estamos Sí. aquí en Nueva Vida en ruta, celebrando contigo. Adelante. Dios les bendiga Amén. Te bendiga también. y felicidades también. Gracias. Yo estoy de cumpleaños hoy, me estoy felicitando también. Oh. Oye, Qué felicidades. bueno. Y felicito a mis pastores, a desde Castro y Sala, Oh. a la congregación de nosotros, a nuestros hermanos y hermanas, mi hijo que Dios me dio el privilegio de irlo a visitar y ver y me cuidó
y me sigue cuidando el Señor, y es un privilegio de que yo haya nacido el 23 de diciembre. Mira para allá, muchas sí lo felicidades es, para ti. qué bueno. Los pastores Alex, Itzia, amigos de toda la vida. Oye, qué tremendo regalo para los padres que tienen a sus hijos este tiempo. Para mí, mi hijo, mis dos hijos, uno nació en diciembre y uno en enero. Mira para Así allá. que ambos fueron regalos de Regalos de Navidad. Navidad. Regalos de Sí. Navidad. Bueno, bueno. tuve la Navidad en cama, pero... Ajá, sí. Pero el doctor estaba relax. Pero- Y tuvo su 25 de diciembre. Porque tú se lo ibas a dañar. Era para el 25 y te dijo, no. Vamos a sacarlo 5 días antes. Para el que no escuchó lo que yo dije al principio, se supone que yo tuviera a mi hijo el 25 de diciembre y estaba celebrando porque será mi regalo de Navidad. Y el doctor en una cita me dijo, no te creas que yo voy a pasar Navidad en el hospital. Te voy a adelantar el regalo. Sí. Adelantar Y el el regalo. doctor lloraba de alegría, tú sabes, cuando lo recibió. Pero qué lindo se pudo. Ay. Mira. Un saludo a mi doctor porque yo sé que él nos escucha. Te amo. Sí, qué bueno. Qué bueno. Le diste una Navidad. Le regalaste una Navidad. Bueno, vamos a seguir con las llamadas, pero antes vamos a escuchar esto. A ver. Yo tengo algo bien bonito, bien especial de Decimanía. Ajá. El gran Cristian Nieves en el 4. Wow. Y esto se llama Los Reyes Llegaron. Que suene ese 4. Vamos. Ahí va.